Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias nuevamente por estar conectados a una videoconferencia más organizada por el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Es un gusto poder saludarles nuevamente. El día de hoy llevaremos a cabo la videoconferencia denominada Operación del componente Destino del gasto en el sistema de recursos federales transferidos, sesión 1. El objetivo de esta charla es comprender y aplicar correctamente los conceptos, criterios y lineamientos para la captura de información en el componente destino del gasto del sistema de recursos federales transferidos, con el propósito de garantizar la calidad, consistencia y oportunidad de los reportes trimestrales, contribuyendo al cumplimiento del índice de calidad en la información, establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Antes de dar inicio a esta conferencia, es un gusto presentar y saludar a nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos, a la cual le pedimos nos dirigen un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Gracias, buenos días a todas, buenos días a todos. Me da gusto saludarlos el día de hoy, jueves 18 de junio. Tenemos 190 registros en estos momentos y sabemos que hay interés en esta videoconferencia. Es denominada Operación del componente Destino del gasto en el sistema de recursos federales transferidos. Vamos a tener el día de hoy la primera sesión, la primera de dos sesiones. Y tenemos con nosotros al ingeniero Carlos Cober Nader, que viene de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a quien le agradecemos que esté con nosotros el día de hoy para darles estas herramientas. Los recursos federales transferidos representan una parte importante del financiamiento de programas, obras y acciones que impactan directamente en el bienestar de la población. Por ello, es indispensable contar con mecanismos que permitan conocer con claridad dónde y en qué se están utilizando los recursos. El módulo Destino del gasto tiene propósito de registrar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos federales, identificando los proyectos, obras y acciones financiadas, así como su ubicación, avance y resultados esperados. Esta información permite a las autoridades, a los órganos fiscalizadores y a la ciudadanía verificar que los recursos se ejerzan conforme a los objetivos para los cuales fueron asignados. La responsabilidad de capturar y validar la información no debe verse como una obligación administrativa, debe verse como un compromiso con la transparencia y con la correcta administración de los recursos públicos. No omito recordarles que el módulo denominado Destino del gasto se complementará con la siguiente sesión que se realizará el próximo jueves 25 de junio a las 11 de la mañana. Por lo que los invito a que estén atentos y puedan aprovechar al máximo estas ponencias. Los dejo en compañía del ingeniero Carlos Cober Nader y desde luego que agradecemos este apoyo de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que tiene el propósito de otorgar a ustedes las herramientas para que el trabajo en los municipios sea en excelencia. Muchas gracias y saludamos y agradecemos al doctor Miguel Reyes. Por favor, háganles llegar nuestros saludos y a todas y todos ustedes el mejor provecho el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de nuestra auditora, la maestra Delia González Cobos. Bien, como bien lo comentó nuestra auditora, el día de hoy nuestro ponente es el ingeniero Carlos Cobernader, jefe del Departamento de Seguimiento de Programas de Coordinados de Municipios de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Antes de ceder el uso de la voz y la cámara, les recuerdo que en nuestro chat ustedes podrán colocar alguna pregunta, alguna participación o cuestionamiento que vaya saliendo en el transcurso de la plática. Ustedes lo pueden colocar, nosotros lo estaremos anotando y al finalizar la participación del ingeniero le pasaremos las preguntas y él nos hará favor de responder a cada una de ellas. Bien, sin más preámbulo, iniciamos con esta charla. Adelante, ingeniero. Gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias a las palabras de la auditora para poder iniciar este curso de capacitación. A nombre del doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, secretario de Finanzas y Planeación, licenciado Carlos Adolfo Contreras Muro, subsecretario de Egresos,
y al ingeniero José Ramón Hernández Reyes, subdirector de evaluación de evaluación de inversiones de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Pues vamos a tratar de transmitir los conocimientos para poder operar el componente destino del gasto en una primera parte. Permítame. Aquí creo que no lo prendí. Ah, ya, perdón. Sí. No había visto el control. Sale. Ya, gracias. Bien, iniciamos con la operación del sistema de recursos federales transferidos. Como les había comentado, es el componente destino del gasto. Es la primera parte, ya que es un tema largo. Bien, mencionando y reiterando el objetivo, ¿verdad? Que dijo la maestra, es comprender los conceptos y criterios a utilizar al capturar la información en el componente destino del gasto del sistema de recursos federales transferidos para asegurar los reportes trimestrales que cumplan con el índice de calidad de la información, denominado ICI, y lo vamos a explicar un poco más adelante. Bien, para esta sesión, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Que estén los titulares responsables de generar la información de la Dirección de Obras Públicas Municipales, ya que son los que generan la información. Y por otro lado, el capturista o los capturistas responsables de reportar esta información en el sistema de recursos federales transferidos. Para ello deben de contar con una clave de usuario y contraseña, ¿verdad? La mayoría de los municipios ya la gestionaron ante la Secretaría de Finanzas y Planeación. Sin embargo, todavía faltan algunos están en proceso. Les voy a poner más adelante los datos con el personal que se pueden contactar en la Secretaría de Finanzas y Planeación para aquellos que todavía faltan por tramitarla. Bien, como antecedente tenemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2007 implementó una plataforma denominada Sistema del Formato Único. Sí, continuando en 2012, pues continuó con algunos cambios y ya se trabajaba con dos componentes para informar el gasto federalizado transferido a municipios y estados, denominadas avance financiero y gestión de proyectos. En 2013 agregó dos componentes más, denominadas ficha técnica de indicadores y evaluaciones. Ya para lo que fue el año 2018, ya se presenta la plataforma que conocemos como Sistema de Recursos Federales Transferidos, debido a que hubo mejoras operativas y reformas normativas. Actualmente está integrada por los 4 componentes, que es ejercicio del gasto, destino del gasto e indicadores. Estos 3 componentes trabajan en esta plataforma y el cuarto componente es construcción de evaluaciones, el cual todavía no entra en funciones. El tema de evaluaciones o los reportes de evaluaciones se tienen que seguir efectuando en el sistema del formato único. Bien, se habló de gasto federalizado. Aquí tenemos de manera general los fondos de aportaciones federales, que son los fondos FASA, FAIS, Fortamun, etcétera. Pero para el caso de los municipios estamos hablando del FAIS y en su vertiente FAISMUN. Y por otro lado tenemos lo que es el fondo Fortamun. También hay convenios de descentralización o reasignación, son eventuales, y a algunos municipios que lo tramitaron les llega. Normalmente no hay muchos convenios. Sin embargo, estén pendientes por aquellos municipios que recibieron recursos federales a través de un convenio. También se debe de reportar en este sistema. Y por otro lado tenemos el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, que pertenece al rubro de subsidios.
la mayoría o prácticamente la mitad de los municipios lo reciben. Entonces también es necesario que lo reporten en este sistema. Y la parte de participaciones, eso es lo que no se debe reportar. Bien, empezamos con normatividad. Todo emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde pues habla de los recursos económicos que disponga la federación, entidades federativas y municipios, que se deben de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Bien, posteriormente, bueno, viene la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo artículo relevante es el artículo 85, que habla de informar trimestralmente sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales que sean transferidos. También el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal habla de informes sobre ejercicio y destino de recursos. Como pueden ver, son los artículos más relevantes de estas leyes. Por otro lado, tenemos la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Aquí sobresalen 4 artículos, 68, 71, 72 y 80, que también nos habla de avances físicos de obras, evaluaciones en el sistema de recursos federales transferidos, indicadores. Y por último, tenemos la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Aquí el relevante es el artículo 17, referente a los recursos comprometidos al final del ejercicio para ejercerlos o reintegrarlos. Este artículo lo vamos a ver en un tema posterior, cuando se hable de reportes, para explicarlo más a detalle. Entonces, como ven, este sistema de recursos federales transferidos y el reporte, pues bien, está basado en esta normatividad federal. Bien, ahora se baja de nivel en cuanto tenemos a los lineamientos aplicables al ciclo de gestión de los recursos federales transferidos, etcétera. Estos lineamientos son los que ya prácticamente nos van a dar la forma de cómo reportar. Estos lineamientos son nuevos, fueron emitidos el 22, en enero de este año, 2026, son actuales y son específicos para poder determinar cuáles son las obligaciones y roles de cada ente. Ahorita lo explicamos a detalle. Y también, por otro lado, para operar el sistema, nos vamos a guiar en la guía de conceptos y criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Con estos 2 documentos prácticamente estamos operando el sistema. Bien, los lineamientos le dan forma, le dan la estructura, en donde aparecen los actores, que son los responsables de la información, y además aparecen los roles, que son las obligaciones de cada actor. En primer lugar, tenemos como actores a los ejecutores del gasto. ¿Quiénes son? El gobierno del Estado de Veracruz como entidad federativa y los municipios. Su obligación, ¿verdad? Normativamente es capturar la información. Deben de atender observaciones en caso de que haya para esta información capturada y le deben dar seguimiento a la validación de estos registros. La Secretaría de Finanzas y Planeación, ¿verdad? Es quien de primer filtro revisa y realiza observaciones a esa captura de información, y si no hubiera observaciones, entonces se valida para que pase al siguiente nivel. El siguiente nivel es con las coordinadoras de los fondos, que son dependencias federales, como la Secretaría del Bienestar, Secretaría de Educación Pública, etcétera. Aquí, esas coordinadoras también revisan la información y las comunican a las entidades federativas, para que a su vez nosotros se las hacemos llegar a través del sistema. El cuarto nivel y último es la Unidad de Política y Estrategia para Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ella es el segundo filtro, el tercer filtro, para revisar y realizar observaciones en su caso. Posteriormente, si no hay observaciones, concentra e integra reportes trimestrales para entregarlos al H Congreso de la Unión. Ese es el ciclo. Del lado derecho de las dependencias se nota una flecha que va hacia arriba en color verde. Esto indica que si no hubiera observaciones, se iría de manera lineal.
Las flechas en color amarillo y rojo pues indican que si hay observaciones tiene que regresarse la información hasta llegar con la flecha amarilla en sentido vertical a los ejecutores del gasto y volvemos a empezar el ciclo. Entonces, esto está basado en los lineamientos que les acabo de mencionar. Bien, la guía de conceptos y criterios para el reporte de ejercicio de destinos y resultados, esa es la que nos va a dar ya prácticamente lo que es la operación del sistema. Esta guía, bueno, contiene los criterios que se deben tomar en cada situación. Incluso hay otro documento que también es una guía para poder reportar, donde ya aparecen pantallas de lo que es en sí las pantallas que se manejan dentro del sistema y todo el proceso. Entonces recuerden que los lineamientos le dan la forma y la guía pues ya prácticamente es la operación en vivo del sistema. En esa dirección electrónica que aparece en la parte inferior pues pueden encontrar o pueden llegar a esta guía por si la gustan consultar, incluso la pueden bajar a sus computadoras. Bien, ya la operación en sí, este es un esquema hecho por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un esquema sencillo de cómo se comporta ya en sí todo lo que es la captura, la revisión, la validación de la información que van capturando. En primer término tenemos los capturistas, que son dependencias, gobierno del estado y municipios. Específicamente, ustedes como municipios deben tener sus capturistas y todo empieza con un registro o registro de avances con color verde en la parte central del cuadro. Ya que capturan la información, pasa a solicitar la validación, es el segundo paso como capturista, y cuando le den clic a la opción solicitar validación, pasa a flujo en revisión, que es la parte amarilla central, en donde ya ahí la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de las direcciones General de Inversión Pública y Dirección General de Programación y Presupuesto, tenemos personal para que inicie la revisión y en su momento valide la información para que pase al siguiente nivel, ¿verdad? Y entonces entra el flujo validado para que también sea revisado por los observadores o en su caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa sería la forma lineal, como lo habíamos explicado en un cuadro anterior. En caso de que la Secretaría de Finanzas y Planeación encuentre alguna observación, pues la va a emitir. Entonces, ese registro, ¿verdad? Se emiten observaciones para que llegue nuevamente al capturista y pueda atenderlas. En caso de que, bueno, esa es la primera forma o el primer filtro. El segundo filtro ya viene de las dependencias coordinadoras y de la UPER, en donde se encuentran observaciones en la parte con rojo baja. También las emite las observaciones correspondientes, nos la turna a nosotros como finanzas, ¿verdad? Con color amarillo en flujo con observaciones y nosotros debemos hacerlas llegar al capturista, ¿verdad? Inicialmente para que sean atendidas. Y ese es el esquema ya operativo, ¿verdad? Que se tiene dentro del sistema. Y se le llama en general flujo general de validación. Bien, aquí tenemos lo que es el calendario para reportar. Todo esto que se está hablando, todo este reporte, bueno, tiene fechas de inicio y fechas de término. En primer lugar, como pueden ver, tenemos que son 4 trimestres en el ejercicio. El primer trimestre, en el segundo trimestre del ejercicio corriente, también se tiene que hacer un informe definitivo en forma paralela en el mes de julio. Ahorita les explico lo que es el informe definitivo para aquellas personas que todavía no lo han visto. El tercer trimestre y el cuarto, las fechas o los meses son abril, julio, octubre y enero, que es cuando termina el trimestre. En el mes inmediato posterior se hace el reporte. Y del 1 al 15, en cualquiera de los trimestres o en todos, se captura la información, ¿sí? Toda la información. Después del día 15, el sistema cierra el sistema en la parte de captura y solamente se tiene las otras opciones para poder revisar la información, regresarla o atenderla con las observaciones correspondientes. Del 1 al 18 es la revisión de la información de municipios y emisión de observaciones por parte de la entidad federativa, es decir, por parte de nosotros,
tenemos que hacerles una revisión y observaciones hasta el día 18 en todos los trimestres. Del 1 al 20 es cuando ya los municipios tienen la información con observaciones y deben de pues atenderla para poderla nuevamente enviar para validación, y tienen hasta el 20. Y del 21 al 23 ya entra la revisión en otro nivel y emisión de observaciones por parte de la UPER o las instancias y dependencias coordinadoras, como les había comentado, y ellos lo hacen del 21 al 23. Nos mandan ese paquete de observaciones en caso de que haya, y nosotros a su vez se las turnamos de inmediato para que del día 24 al 25 del mes puedan atender ya las observaciones definitivamente. Bien, y el día 25 se cierra el sistema exactamente a las 15 horas de manera automática, hora de la Ciudad de México. Entonces, prácticamente esos son el calendario que se maneja para poder reportar. Hay que tenerlo presente. Y la sugerencia aquí, pues no esperar hasta el día 15 para poder reportar, porque puede haber complicaciones en el sistema por saturación, por errores, en el cual tengan que, de alguna forma, eliminar algún registro que por alguna situación no fue correcto y tengan que abrir uno nuevo. Si ustedes capturan el día 15, ¿verdad? Nosotros no podemos revisar el día 15 exactamente la captura, y menos si la capturan en la noche. Entonces, al día 16 probablemente ya la estemos revisando, pero si les tenemos que observar que esa información la tienen que eliminar y tienen que capturar una nueva, pues ya no van a poder. Entonces, ese es el problema al que se podrían enfrentar. Sugerencia, lo más pronto posible, capturen su información para no esperar hasta el 15. Bien, aquí tenemos lo que es el informe definitivo que les comentaba hace un momento, que se tiene que dar en el mes de julio, ¿sí? En el mes de julio se le puede llamar el quinto reporte propiamente, que es el quinto trimestre del ejercicio inmediato anterior. Recuerden que son 4 durante el ejercicio. Y esto está basado en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios, ¿sí? Bien, este artículo dice que los recursos se deben de comprometer a más tardar al 31 de diciembre del año corriente para poderse devengar durante los primeros 3 meses del año siguiente. En este caso, pues estamos hablando ya para poderlos ejercer en el 2026. Sin embargo, también hay un apartado donde dice que los reintegros, ¿verdad? Se tienen que, en caso de haber, se tienen que realizar del 1 al 15 de abril. Entonces, del 1 al 15 de abril, pues obviamente ya terminó el trimestre, ya cae dentro de otro, y por eso esa parte no se puede reportar completa y se tiene que correr el reporte al siguiente trimestre, que es en el mes de julio. Entonces, el quinto trimestre del ejercicio inmediato anterior, que para este ejercicio es el 2025, lo deben de reportar en el mes de julio, aunque hayan terminado al 100% el fondo. En caso de que así fuera, de que no hubo movimientos después del 31 de diciembre, aún así lo deben de reportar. Sonaría que es repetitivo, pero bueno, finalmente la norma así no lo está marcando. Deben de repetirlo en caso de que no hayan tenido algún movimiento, y en caso de que lo hayan tenido, pues con mayor razón, ¿verdad? Es el espíritu de este reporte. Y bueno, en paralelo se debe de reportar ya el segundo trimestre del ejercicio en curso, que para el ejercicio que estamos cursando ahora pues es el 2026. Bien, aquí les hago un comentario que no lo hice en el curso anterior, porque en esta semana nos llegó la notificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el sistema va a estar abierto a partir del día 22 de junio del 2026. Esto es el próximo lunes, para que puedan adelantarse, ya que son 2 reportes, puedan adelantar, en teoría, pues ya el quinto trimestre del 2025, ya que debe de estar totalmente terminado a estas fechas. Y tener espacio para ir reportando el segundo trimestre, ¿verdad? En las fechas oficiales. Esa es la idea. Les comento, toda esta información
como fue que ya se va a aperturar el sistema, les está llegando sus correos electrónicos que declararon cuando tuvieron contacto con nosotros para su clave de usuario y contraseña o alguna otra situación de consulta. Revisen sus correos electrónicos porque toda la información les está llegando ahí. Por otro lado, les comenté que necesitaban una clave y contraseña para poder entrar al sistema. Esta la deben solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación. Es un formato que se le llama de alta, que es realizado o fue realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se tiene que llenar. Este formato lo pueden solicitar a los correos electrónicos que aparecen ahí de los ingenieros que tienen su nombre. Ahí está el nombre, el correo electrónico y simplemente tienen que hacer un texto muy sencillo que están solicitando su clave de usuario y contraseña para el RFT. Obviamente den datos del nombre de quien lo está solicitando y el municipio. Un correo muy sencillo y con eso nosotros les enviamos a través de los compañeros este formato para que lo puedan llenar y en todo momento los van a estar asesorando. De hecho, en correo electrónico el formato lleva ya indicaciones precisas para que les sea más fácil requisitarlo. Y por otro lado, con este mismo formato, también se pueden solicitar las bajas de aquellos usuarios que ya no están vigentes, que son incluso personas que a lo mejor ya no laboran en el municipio. Y es importante dar de baja y también les asesoramos para este trámite. Aquí, a la hora de que ustedes gestionen su clave de usuario y contraseña, pues la solicitud que llenen la deben devolver requisitada al mismo correo electrónico de donde fue recibida, ¿verdad? En versión Excel y escaneada para otra revisión final. Cefiplan va a concentrar todas las solicitudes para enviarlas a la Unidad de Política y Estrategia para Resultados de la UPER, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes ya los que elaboran las contraseñas de usuarios. Y se las van a enviar por correo electrónico. ¿Cuál correo electrónico? El que declaren en el formato. Entonces deben de estar muy atentos, ¿verdad? Para ahí obtener sus claves de usuario y contraseñas. En caso, ¿verdad?, de que no lo reciban en 2 semanas después de ya darles el visto bueno por parte de Cefiplan, entonces nos pueden hablar, nos pueden comunicar por el correo electrónico, pues para darles una idea en qué estatus está su trámite. Revisen correos electrónicos, todas las bandejas, porque por alguna razón luego llegan a la bandeja no precisamente de entrada. Bien, aquí ya teniendo clave de usuario y contraseña, bueno, pues ya pueden teclearla con la dirección electrónica de arriba, pues abren esta página para poder ingresar al sistema. Tiene un desbloqueo de claves, ¿verdad? Y nuevas contraseñas. En la parte baja tiene 2 opciones y en caso de que esas 2 opciones por alguna razón no les llegue a funcionar, o tengan dudas, bueno, pueden dirigirse directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la dirección electrónica que dice formato-único@hacienda.gov.mx y ahí pueden exponer la situación que les esté pasando, que normalmente es el bloqueo de la cuenta. Cuando ustedes ingresen al sistema y por alguna razón les marque error, solamente permitan que les marque 2 errores. Si lo vuelven a intentar y por tercera vez les marque error, ahí es donde se bloquea la cuenta. Sugerencia, si marca 2 errores, salgan, cierren la página totalmente, sálganse del sistema y vuelvan a ingresar para volverlo a intentar y tener totalmente cuidado en teclear la contraseña. Bien, ya que ingresaron, bueno, la primera pantalla que aparece es esta, en donde tenemos que elegir el año que vamos a reportar. Para este segundo trimestre, precisamente, son 2 reportes, como ya les había comentado, y entonces deben de ubicarse donde dice año actual de operación 2026, en la parte baja dice otros años, ahí le tienen que dar 2026 y luego doble clic al mapa para poder ingresar al segundo trimestre de 2026. Si cuando tengan que reportar el informe definitivo 2025, recurren ahora a otros años y le ponen 2025 y nuevamente doble clic para que ingresen. Cuando ingresen,
vean bien en la parte superior que estén realmente en el ejercicio que quieren estar, ya sea reporte del segundo trimestre 2026 o informe definitivo 2025. Tengan mucho cuidado en eso. Bien, esa es la pantalla donde ya tenemos que elegir el componente que vamos a reportar. Para este caso va a ser destino del gasto y le correspondería reportarlo a las direcciones de obras públicas municipales. ¿Sí? Aquí se va a reportar cada proyecto, cada programa o adquisición, ¿verdad? Y también se van a reportar los avances físicos, financieros y sus momentos contables de los egresos. Todo esto basado en los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, es decir, la normativa y el procedimiento y criterios de la CONAC. Bien, el primer criterio es que se va a reportar por tipo de gasto y objeto del gasto. El tipo de gasto, en el caso de destino, pues solamente vamos a usar gasto de inversión y solamente se va a usar el capítulo 5000 y el capítulo 6000 con las partidas genéricas que amerite para el reporte. Y ahí tienen unos ejemplos de las partidas genéricas, son de las 500 y las 600 porque emanan del capítulo 5000 y 6000 que son para gasto de inversión, ¿sí? Brevemente, el gasto de inversión, ¿verdad? Como un concepto así muy básico, incrementa el patrimonio público, como son obras de infraestructura, equipamiento y, en su caso, adquisiciones. ¿Qué tipo de adquisiciones incrementan el patrimonio? Todo aquel que pueda ser inventariado si hablamos de cómputo, equipos de cómputo, o pueden también ser vehículos, ya sea para recolección de basura, patrullas, para uso del ayuntamiento, etcétera. Esos son los que se incrementan y los más comunes que se reportan y se pueden adquirir con los fondos que ustedes tienen destinados. Por otro lado, como nota, el FAISMUN sí acepta algunas acciones, pero estas deben de ser autorizadas previamente en el CIFAIS y las acciones a las que se refiere, si no mal recuerdo, las más comunes son de capacitación. Entonces, es la única excepción, pero no debe de haber ningún problema, ninguna confusión, porque eso debe de pasar por el CIFAIS. Si pasa por el CIFAIS, quiere decir que están dentro de la normatividad del fondo. Bien, y aquí pues rápidamente vamos a ver lo que son los momentos contables de los egresos, que son 7 en total. Empezamos por el aprobado, eso se los va a pedir el sistema, un monto aprobado. El monto aprobado se define como la asignación presupuestal anual, es decir, lo que se le está asignado a obra, a cada obra, es por obra. Recuerden que es individual. Entonces, de acuerdo a su programa general de obras del ejercicio, pues deben tener su listado de obras con el monto presupuestado. Y eso es lo que deben de reportar en este rubro. Por otro lado, en el modificado, ¿verdad? Es un campo que de inicio para el primer trimestre y probablemente para este también segundo, sea exactamente igual al aprobado, siempre y cuando no hayan tenido ampliaciones o reducciones presupuestales al monto aprobado. Normalmente no lo tienen, pero está abierta la situación. Entonces quedamos que aprobado y modificado de inicio probablemente sean el mismo monto. El ministrado, que es lo que nosotros como Secretaría de Finanzas y Planeación se le transfiere a los municipios de los fondos correspondientes y tiene un doble sentido, el recaudado, que es cuando ustedes reciben el recurso en sus cuentas. Entonces, ministrado recaudado prácticamente depende de cómo lo vean. Ustedes lo tienen que ver como recaudado y nosotros como ministrado. Por eso tiene una doble connotación. Y es el cobro en efectivo, cualquier medio de pago, participaciones, aportaciones a través de y otros ingresos que pudiera tener el municipio. Bien, el comprometido, ¿verdad? Ya hablando específicamente de lo que podría ser una obra pública, pues es el contrato de obra pública que hacen con un tercero. Entonces, ese documento, ¿verdad? Pues maneja un monto de contratación y ese es el que tienen que plasmar en este campo que se llama comprometido, cuando ya lo tengan, por supuesto. El devengado, bueno, es reconocimiento de pago, en este caso para
para obra, pues estaríamos hablando de las estimaciones. Ese sería el monto de vengado, ya obviamente estimaciones prácticamente autorizadas, ¿verdad? En cuanto a los trabajos realizados. Por otro lado, tenemos el ejercido, que es la emisión de una cuenta por liquidar. Es cuando ya pasa administrativamente esa estimación, ¿verdad? Para que la autoricen para pago ya administrativamente. Entonces, eso sería el monto que deberían de plasmar en este campo. Y por otro lado, el pagado. El pagado, pues ya sabemos específicamente que es ya cuando sale el recurso a un tercero a la cuenta y entonces ya se cumple este momento. Estos tres momentos, el devengado, el ejercido y el pagado, pues llevan diferente ritmo, no precisamente tiene que ser el mismo, ¿sí? Entonces, simplemente vayan soportando la información que reportan de acuerdo a los documentos que les comenté. Bien, ya en materia, ¿verdad? Entramos a lo que es el componente destino del gasto. Reiteramos, se van a reportar individualmente programas, proyectos o adquisiciones de los programas presupuestarios o fondos, que en este caso para municipios quedamos que era FAISMUN, Fortamun, hidrocarburos y algún otro convenio de tipo federal que hayan, que reciban recursos. Bien, al entrar a este módulo, pues se nos va a desplegar esta pantalla y se van a tener que, bueno, ir conociendo cuál es el que van a iniciar. Bien, de primera parte, bueno, disculpen que sea reiterativo, pero bueno, aquí se van a reportar todo lo que es obra pública, equipamiento por separado o que está incluido con obra pública, adquisiciones, y recuerden que todo esto es lo que incrementa el patrimonio municipal. Bien, aquí vamos a ver unos tipos de programas o proyectos que ya tienen listado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como ejemplos, ¿sí? Porque aquí en las siguientes pantallas vamos a ver que les va a pedir el sistema, ¿verdad? Que pongan o que elijan qué tipo de proyecto de infraestructura están reportando. Y para ello deben de escoger si es social, económica o gubernamental o inmuebles. Entonces, aquí están unos ejemplos, ¿verdad? Que son los más comunes que se dan en este tipo de obra por las características de los fondos que están manejando. Entonces, deben de elegir el tipo de proyecto en el sistema. Es decir, no le vayan a poner otros y aquí está un desglose y unos ejemplos de lo que sí pueden poner. Aquí continuamos con el tipo de programas. Ahora es programas de inversión, estudios y otros. Este de otros es lo que no deberían poner, salvo que haya una excepción, pero sería demasiado puntual, que no entre o no esté incluidos en los rubros que se vieron anteriormente. Aquí hago hincapié de las adquisiciones. Las adquisiciones sí son válidas, pero solamente cuando son patrullas, camiones recolectores de basura, como les comenté hace un momento, autos para uso oficial, equipo de cómputo, pizarrones para equipamiento de escuelas rurales, etc. Eso sí es válido en adquisiciones. En mantenimiento hago ahí hincapié en que es repavimentación de calles, puede considerarse como mantenimiento. ¿Sí? Bien, esos son los ejemplos y entonces recordemos que debemos elegir en el sistema qué tipo de programa de inversión vamos o cae la obra que se está realizando. Por otro lado, ya cuando lleguen a un proyecto de infraestructura social, por ejemplo, también hay una clasificación que les pide el sistema. No vayan a poner otros porque va a ser causal de observación por parte de nosotros o en su caso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso se les da a conocer aquí algunos ejemplos, ¿verdad?, de lo que es la clasificación en el tema proyectos de infraestructura social. Tenemos salud, educación, urbanización, cultura y turismo. Ustedes tendrán que buscar su obra en qué rubro cae. Aquí seguimos con la clasificación, ahora con proyectos de infraestructura social. Y vamos a ver qué tipo de clasificación le vamos a dar de acuerdo a la obra que se tenga. Hay agua y saneamiento, asistencia social, deporte y vivienda. Entonces, como pueden ver, aquí creo que la mayoría de las obras que están autorizadas en FAISMUN
caen en esta, incluso en Fortamun. Y continuamos con la clasificación ahora con los proyectos de infraestructura económica. Aquí hay transportes y vialidades, construcción del libramiento, por ejemplo, pero aquí solamente se va a utilizar transporte y vialidades cuando no sean FAISMUN y tengan como objetivo el desarrollo económico. Esa es la excepción para utilizar el tipo de clasificación en proyectos de infraestructura económica. Tenemos agua y saneamiento, caen en el mismo caso, ¿verdad? Cuando no sean FAISMUN y tengan como objetivo el desarrollo económico. Y también tenemos cultura y turismo y tenemos comunicaciones. Esos son algunos ejemplos, puede obviamente haber más, pero que guarden las mismas características de los ejemplos que les estamos poniendo en este cuadro. Bien, del menú que nos presenta en lo que es el módulo de captura, pues son siete campos o 7 módulos que se van a ocupar, ¿verdad? Y vamos a empezar de una manera ordenada, ¿verdad? Que sería la alta de contratos, de programas y proyectos de inversión o incluso adquisiciones. Ese es el primer módulo que vamos a manejar. Hasta donde tengo entendido, este módulo permanece abierto prácticamente durante todo el ejercicio, es decir, que pueden registrar contratos antes de reportar ya en sí la obra. Bien, aquí el módulo de contratos, pues simplemente les va a presentar esta pantalla. Del lado izquierdo dice contrato. Si es un contrato como tal, pues ahí lo tienen que registrar y tienen los campos abajo para poder registrar ese contrato. Les pide número de expediente, les pide número del contrato y número de procedimiento. Esos datos son obvios que el contrato los tiene, entonces simplemente deben de reportarlos en esos espacios, en esos campos que los está solicitando. Y bueno, ese es el inicio de un registro de contrato. Les comentaba que está abierto permanentemente este módulo del sistema. Continuamos con la pantalla a la hora de registrar contratos y aquí pues les aparecen los campos que deben de llenar, como es estado responsable, Veracruz, el municipio correspondiente, ¿verdad? Y aquí aparece lo que es el número de expediente, número de contrato y número de procedimiento que deben de registrarse, ¿sí? Por otro lado, el RFC del convocante, es decir, del municipio, el RFC de la persona que contratan, ya sea físico o moral. Y por otro lado, el nombre de la convocante completo, nombre del contratista, monto del contrato, que es muy importante. También es importante la fecha de firma del contrato, ¿verdad? Y si está registrado en Compranet, también se debe de declarar. Entonces, son los datos que les pide, ya sea pues cada contrato que ustedes realicen de obra pública, aquí lo pueden registrar con esos datos. Pasando a la siguiente pantalla, pues bueno, hay que continuar, ¿verdad? Y aquí ya se pone si existe anticipo en la parte superior, se puede apreciar. También se puede ver qué pide el anticipo, el tipo de contratación, la modalidad de contratación. Aquí tenemos el ejemplo de que es una invitación a cuando menos 3 personas. Y nuevamente la fecha, ¿verdad? Pero ahora la fecha de conclusión. Ya tuvimos la de inicio, conclusión. Y bueno, ahí está la descripción del contrato, ¿verdad? También lo pide. Y por otro lado, también pide la liga del contrato, que a la hora de que ustedes suban un contrato, les pide la liga para que se pueda localizar electrónicamente. También les pide el estatus del contrato, ¿verdad? Si está vigente. Eso ya es prácticamente conforme avanza la obra pública. Ya les va a pedir estos datos. Al principio basta con los primeros. Estos 3 ya son últimos. La fecha de conclusión, ¿verdad? Y liga al documento de evidencia. Es lo que nos pide prácticamente al final. Teniendo estos datos, se le da del lado derecho en la parte inferior, agregar. Y con esto, pueden agregarlo. Los 3 últimos campos, los 4 últimos campos, que es liga del contrato, estatus del contrato, fecha de conclusión y liga del documento, estos cuando recién inician la captura del contrato pueden quedar en blanco. Esto ya se hace
al final, conforme avanza en la obra o termina. Bien, aquí, si ya lo registraron, les va a mandar un letrero, ¿verdad? En donde dice que ya se guardó de manera exitosa y les da número de expediente, número de contrato y número de procedimiento. Entonces, con esos datos pueden ustedes posteriormente consultar ya el contrato capturado. Si le dan a aceptar, bueno, pues el contrato ya va a aparecer en un listado con las características que se mencionaban en la parte de arriba, ¿sí? Y se les va a desplegar esa pantalla donde pueden ver varios campos de lo capturado. Bien, aquí también se pueden, que ya son excepciones, pero también hay acuerdos de ejecución por administración directa. También les va a pedir de la misma forma ciertos campos que llenar y está abierto permanentemente. En acuerdos de administración directa, bueno, el título lo dice, también pide el estado responsable, municipio, número de expediente, número de administración directa, número de procedimiento y una justificación, ¿verdad? Esa justificación es porque se optó por hacer un contrato de administración directa. Todo esto está basado, de alguna forma, en la ley de obras públicas, ¿sí? Bien, también les pide el RFC del convocante y del nombre del RFC del convocante y su nombre. También pide como dato descripción de la obra por administración directa, una descripción que es texto libre y pues se debe de incluir. Posteriormente, el número de expediente, bueno, aquí ya es opcional, pero el número de administración directa y el número de procedimientos son obligatorios, por eso están marcados con rojo. Entonces, el número de expediente, digamos que es un número interno, ¿no? Los otros no lo son y tienen que registrarlos de manera obligatoria. Si no, el sistema no los va a dejar avanzar. Aquí la justificación, bueno, pues les da ya un menú en la justificación en donde pueden escoger para ver en cuál de estos campos pueden caer, en cuál situación pueden caer. Como les comentaba, esto está de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y es de índole federal. Bien. En este módulo continuamos, ¿verdad? Con el ejemplo de que se tiene que capturar el monto del proyecto, les pide el monto modificado en caso de que haya cambios en el monto, ¿verdad? Pues hay la opción para rectificarlo. También les pide estatus de obra por administración directa. El estatus es un menú que les va a desplegar. Puede ser inicio, término, ejecución. Por otro lado, la fecha de conclusión, ¿verdad? Ya real. La liga ya de acuerdo de realización de los trabajos, prácticamente aquí ya es cuando se termina la obra. Y la liga del documento de evidencia, ¿sí? Son campos obligatorios, por lo tanto, pues no los va a dejar pasar el sistema si no los tiene. Si el estatus es terminación, capturar fecha de conclusión y liga del documento de evidencia, ¿sí? Solamente en terminación. Obviamente, cuando es de inicio no se los va a pedir. Le dan a agregar y entonces aquí ya tienen capturado el listado de los acuerdos de administración directa, en donde pues ya los pueden consultar en el momento que ustedes quieran. Y más que consultar, esto sirve para que después, a la hora que reporten cada obra, los puedan ligar, ¿sí? Para efectos de la captura de información. Bien, aquí tenemos ya lo que es una consulta, ¿no? Aquí aparece en esta, ya si se dan cuenta en la parte de arriba está contratos y administración directa, que es donde se agregan, es donde se va capturando uno por uno. Y ya cuando tienen el listado, bueno, les piden estos campos para poder filtrar. Los filtros que le piden es número de expediente, número de contrato y número de procedimiento. Recuerden que a la captura esos datos se los da el sistema en automático. Ustedes deben de tenerlos presentes y cuando quieran consultar cualquiera de los dos, contratos o administración directa, basta con insertarle estos datos. ¿Sale? Obviamente deben de tener previamente cargados los contratos o los acuerdos de ejecución y de la parte derecha deben de decir o usar la opción consultar. Hay filtro por tipo,
aparece contrato o administración directa. Con esto ustedes pueden llamar, ¿verdad? O ligar en su momento estos contratos o acuerdos. También hay una opción para descargar la consulta. También lo pueden hacer. ¿Qué es esto? Les va a presentar el listado de lo que ustedes filtren. Bien, aquí hay un contrato, es un ejemplo, que es para realizar cambios a los contratos o acuerdos de ejecución. Hay una opción por si a la hora de la consulta, bueno, hay algún error o algo que corregir. Ese es el momento, ¿verdad?, donde ustedes lo pueden hacer. O en su caso, se pueden también eliminar definitivamente del sistema con la opción que está en el lado derecho. Bien, aquí aparece lo que es una parte que son los cambios que ya se realizaron en una modificación. La liga del contrato vigente, ¿verdad? Que es el estatus, la liga del documento de evidencia, también es importante que la capturen, y por otro lado la fecha de conclusión. Estos campos son modificables siempre y cuando bueno, tengan los datos a la mano. Con la opción modificar, ¿verdad? Pues ya, aquí ya prácticamente se capturó la información que en la pantalla anterior pues estaba en blanco. Aquí se le da con el estatus, que es terminación con el ejemplo, la fecha de conclusión. También ya se le pone la liga electrónica completa del acuerdo de realización de trabajos y liga del documento de evidencia. Y entonces, a la hora de que capturan la información, pues se les va a mandar un mensaje al sistema de que el contrato se guardó de manera exitosa. Y nuevamente les expone cuál es el número de expediente, el número de contrato y el número de procedimiento. Como ven, aquí está en blanco la pantalla y aquí ya la empezamos, bueno, la liga del contrato, y con esa liga ya podemos empezar a capturar lo demás. ¿Vale? Se le da, se modifica y luego se le da a aceptar. Y bien, con eso termina lo que es el módulo de registro de contratos. Eso es lo primero que se debe de hacer, o es lo recomendable, para que cuando pasemos ahorita a lo que es este registro ya de proyectos y programas de inversión, pues sea más fácil vincularlos. Seguimos con registro nuevo individual. El registro nuevo individual es por obra, ¿sí? Y consta de estos módulos, que es detalles del registro, que sería el primer módulo marcado, ¿verdad? Luego, bueno, les voy a explicar uno por uno. Avances sería el segundo, el que tiene signo de pesos. Contratos es el tercero, fotografías, y el quinto es completado. Entonces deben de hacer todo este proceso para poder registrar obra por obra, ¿sí? Empezamos con registro nuevo individual, detalle del registro. Aquí un comentario, hay observaciones del capturista. Aquí donde dice observaciones, el capturista pudo haber puesto un comentario adicional para aclarar o precisar lo que está capturando. Del lado derecho aparece la opción agregar. Agregar es para nosotros como revisores. Si nosotros podemos agregar ahí algún comentario con relación al tema. Y aparecen todas las opciones. Bien, aquí emitir observación. ¿Sí? Aquí es la observación. Permítame. Ajá. Aquí es la observación que se puede hacer. Aquí dice una obra programada con recursos de rendimientos financieros del fondo. Eso es lo que está diciendo el capturista, precisando qué tipo de recurso es. Y está diciendo también que la obra aún no está contratada. Es un comentario que es válido. Entonces, cuando ya le dan aceptar, su observación va a ser vista, ¿sí? Es lo que ustedes plasmaron o pueden plasmar, y la pueden ver cuando ya lo hayan hecho. Y pasamos, ¿verdad?, al siguiente paso. Aquí. Lo primero que se debe de capturar en este apartado detalle del registro es la fuente de financiamiento. ¿Y qué es la fuente de financiamiento? Pues el fondo, que en este caso puede ser FINS, bueno, FAISMUN o Fortamun o cualquier otro. El monto global aprobado aquí es por obra, ¿sí?
Es por obra, pero una obra puede tener dos fuentes de financiamiento. Entonces aquí tendrían que poner la suma, por ejemplo, si fueran dos obras, sería la suma de los dos fondos que pudiera tener esa obra o proyecto a capturar. Normalmente es de manera individual. Cuando capturen ese monto, ya le dan a agregar fuente de financiamiento, ¿verdad? Y entonces, ya pueden empezar a capturar montos. Por ejemplo, aquí, si nos pasamos a la pantalla siguiente, ya es tipo, nos pide qué tipo de recursos. Para lo que es FAISMUN y FORTAMUN, van a ser aportaciones, subsidios y convenios. También en el ramo 23, que cae hidrocarburos. Normalmente todos caen en aportaciones federales y subsidios, convenios. El ciclo del recurso es el ciclo del fondo, ¿sí? Recuerden eso. El ramo es el ramo 33 para lo que es FAISMUN o FORTAMUN y sería 23 para lo que es hidrocarburos. Bien, aquí el programa estatal o municipal, ahí normalmente pues tienen ustedes que elegir, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del programa? Y por otro lado, el monto de esta obra. Cuando tengan estos datos, pues le dan a aceptar y entonces pasarían a esta pantalla y ahí va a aparecer lo que ustedes capturaron, ¿verdad? Con la fuente de financiamiento de monto global. Si se dan cuenta, solamente fue 2.500, ¿verdad? Le pusimos como monto global 3.500, 3.500.000. Sin embargo, ya de manera individual le pusimos 2.500.000. Me regreso a la pantalla. Aquí se me pasó a decirles que le estamos poniendo en el monto 2.500.000. Es decir, que vamos a capturar otra fuente de financiamiento para llegar a los 3.500.000. Aquí la categoría del registro, recuerden que puede ser adquisición o proyecto de inversión y solamente en casos autorizados por el FAISMUN puede ser acción, ¿sí? Bien, ahora aquí, y bueno, esta acción del FAISMUN es porque fue autorizada en el CIFAIS y migrado al RFT. Reiteramos aquí lo que es una adquisición, equipamiento para obra, vehículo, equipo de oficina, etcétera, ¿sí? Bien. Continuamos y vamos a agregar la otra fuente de financiamiento y nos pide pues prácticamente nuevamente los campos, que es el tipo de recurso, es federales, aportaciones, subsidios y convenios. El ciclo de recurso también se lo ponemos, en este caso 2021. El ramo, ahora vamos a cambiar de ramo, es el 23 y el ejemplo del programa presupuestario específico es programas regionales. Y entonces ya podemos ingresar el nombre del programa estatal o municipal. Y el monto, bueno, esa parte la dejamos en blanco, perdón, y el monto ya le vamos a poner 1.000.000, le damos a agregar y entonces nuevamente nos aparece ya el registro capturado, en este caso serían ya dos, y si se dan cuenta, ya el monto global aprobado con dos fuentes de financiamiento desglosado en dos registros de obra, en el Fondo Fortamun y en programas regionales. Entonces ahí tenemos una captura con dos fuentes de financiamiento y por otro lado tenemos ya los montos aprobados, tenemos el modificado que quedamos que en el primero o segundo trimestre probablemente sean los mismos. Este modificado a través del tiempo de la ejecución de la obra puede ir a la baja o incluso a la alta si es que hay rendimientos, ¿sí? Y bueno, recordemos que proyecto de inversión le damos a aceptar y entonces ya tenemos capturada la información o vamos avanzado en este nivel y les va a solicitar o les va a poner el recuadro completado. Si ya concluimos, le damos completado y entonces nos pasa a esta pantalla donde ya debemos de capturar ya datos más específicos en sí de la obra, que es el nombre mismo de la obra o proyecto, ¿verdad? Aquí les aclaro que deben de ser muy precisos, lo más preciso en su obra, ¿sí? Podría haber quedado en algún momento dado, así corto y no sería lo correcto, construcción de puente. Si lo dejan en construcción de puente nada más, pues no sabemos qué tipo de puente, ¿verdad? Puede ser vehicular, puede ser peatonal o algún otro tipo que haya, y entonces eso causa confusión. Tienen que especificar, como lo está viendo en la pantalla, construcción de puente vehicular en la calle fulana de tal, y les dan unas referencias que también son válidas, que quede específico la obra. Ahí en el nombre de la obra pueden omitir si es la localidad,
Bueno, la localidad la pueden incluir, pero pueden omitir el municipio, porque el municipio lo van a poner en un campo que está junto. También pueden poner tipo de programa o proyecto, que es lo que yo les comenté en los cuadros anteriores. Deben de elegir entre uno de ellos, no se vale poner otros. Y en clasificación del registro también tiene la opción otros, que también no es válida porque va a ser observable si lo llegan a poner. Del lado derecho tenemos institución ejecutora, municipio. Tenemos la entidad, Veracruz, y deben de poner el municipio responsable, el mismo municipio, ¿verdad? Los dos son el municipio que esté reportando. Por otro lado, en la parte baja con un recuadro verde tenemos la subclasificación de registro. Ese lo pueden dejar en blanco. Por alguna razón no funciona bien, no, Hacienda no pasa nada si no capturan nada en ese campo. Por otro lado, tenemos el periodo de ejecución. Ahí tengan cuidado con los periodos de ejecución porque es fácil tal vez con un teclazo poner otra fecha y entonces si nos damos cuenta, bueno, pues se los vamos a regresar por ese detalle. El número de registro, eso es individual, es ya un número interno del ayuntamiento. Y en beneficiarios, pues si tienen la posibilidad de desglosarlo entre hombres y mujeres, sería lo más adecuado. Aquí ponemos el ejemplo de la fecha de inicio y término. Como ven, se puede ir tecleando, pero hay que tener cuidado para que no pasemos a un mes o año que no sea el correcto. Y aquí aparece ya en los campos, en este ejemplo, tanto mujeres como hombres desglosados en el número que nos está pidiendo el sistema. Bien, aquí reitero, ¿verdad? Se reitera el número de registro y nuevamente el número de hombres y mujeres. Bien, posteriormente nos va a pedir ahora las metas, que agreguemos metas y se dan cuenta en la parte de arriba superior, agregar metas. Y por otro lado también tenemos que agregar lo que es georreferencias, ¿sí? Bien, empezamos por el primero y aquí nos aparece la pantalla de agregar una meta. Simplemente nos está pidiendo la unidad de medida y la meta a la que se quiere llegar con esa unidad de medida. Aquí les recomiendo, la sugerencia es que son unidades de medidas cuantificables, como ejemplos, y lo más común es usar metros, metros cuadrados, metros cúbicos, kilómetro, kilómetro cuadrado, lámpara, poste o vivienda, entre otros. Obviamente hay más dependiendo de la obra que ustedes tengan. De hecho, hay un menú. En este campo ustedes pueden ver un listado muy grande, pero los más comunes son estos, acorde a su obra. Y obviamente debe ser acorde también la unidad de medida con la cantidad que pongamos. Luego, si son metros cuadrados, pues ahí suena lógico que sean 3100, pero si ponen kilómetros, a lo mejor pues ya no es correcto 3100, ya serían 3.1 kilómetros. Entonces tengan cuidado con la unidad de medida y la meta que pongan. Tenemos que evitar a toda costa poner obra, lote, pieza, entre otros, porque va a ser observable por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en primer término por nosotros. Le dan a aceptar y entonces pasan ahora a lo que es agregar georreferencia. Aquí le pide campos como es el estado, el municipio y la localidad, ¿sí? Pero anteriormente, ya tiene mucho tiempo, el RFT ya no, bueno, usaba el servicio de Google, pero ya no lo usa. Entonces se debe de capturar la información, por decirlo así, se debe teclear. Y estoy hablando de la dirección solamente, ¿sí? Aquí le damos a agregar al mapa y bueno, se nos pasa a esta pantalla ya con datos capturados. Seguimos en la misma pantalla, pero todavía sí, corrección. Simplemente estoy pasando a una pantalla donde ahora sí ya tiene datos, que es Veracruz, municipio, localidad. Y por otro lado, tenemos que capturar, ¿verdad? Ya teclear la calle y número de colonia y código postal de la dirección de la obra. Ahora sí, pasamos a otra pantalla antes de esto y aquí están los pasos para una geolocalización. En primer lugar, para capturar lo que nos pide el sistema es entrar a Google Maps, buscar la dirección del proyecto, la dirección que deben de teclear a mano, poner el cursor sobre el punto y oprimir el botón derecho del ratón.
Una vez esto hecho, ya se les va a aparecer la latitud, longitud, y con esto pueden oprimir esos valores de la latitud y longitud, ¿verdad? Para poder ingresarlos al sistema. Bueno, tienen que hacer el copiado al portapapeles para en sí ya copiarlo al sistema. Y se realiza de forma independiente al sistema de recursos federales transferidos. Es decir, tienen que hacerlo en la página de Google Maps. Bien, aquí si se dan cuenta ya tenemos dentro del territorio geográfico elegido la dirección, en este caso de la obra, ¿sí? Eso lo tecleamos a mano y con esa dirección podemos rastrear la latitud y longitud, ¿verdad? Con esta secuencia que les acabo de explicar brevemente. Como lo hacen en una página de Google, entonces aquí tienen que copiar de Google, cuando ya tengan la dirección, la latitud y longitud, copiar y pegar. Copiar primero la latitud y pegar. Y por la longitud, copiarla y pegarla aquí en estos campos. Y ahí es donde aparece, pero solamente admite hasta 8 dígitos posteriores al punto. ¿Sí? Entonces la georreferencia en rojo no dejará avanzar. Entonces la referencia, si llegan a poner más de 8 dígitos, pues les va a marcar que está en rojo y que no va a poder avanzar. Ahora sí, teniendo esos datos, ya podemos agregar al mapa y entonces nos va a aparecer ya la pantalla de esta forma. Si se dan cuenta, ya están las dos, bueno, aquí tiene 2 direcciones, solamente vimos un caso. Aquí se capturaron 2 direcciones. Se pueden agregar varios puntos, como fue este caso, que fueron 2, porque es un puente, recordemos que es un puente, y entonces así se está mostrando en la pantalla los 2 puntos geolocalizados a través del sistema. Ya cuando tengan esta información, pueden ustedes ver si es correcta o si no lo es. Para poder eliminar la información incorrecta, bueno, pues pueden usar la opción de eliminar del lado derecho y pueden eliminar por punto capturado. En caso de que todo esté bien, bueno, pues guardar y continuar. Con esto, si se dan cuenta, solamente avanzamos un campo que es el más largo. Un módulo que tiene muchos campos y es el más largo, que se llama detalle del registro. Aquí lo importante de este módulo es que no se va a poder modificar en trimestres subsecuentes, es decir, todo lo que quede registrado aquí, y si se encuentran errores más adelante, ya no se va a poder corregir. Entonces, por eso es que tengan mucho cuidado en este módulo. Si ya está completo, entonces le dan a agregar, ¿verdad? Y bien, bueno, antes de agregar, perdón, les voy a comentar los campos que capturamos, ¿sí? Si se dan cuenta, del lado izquierdo dice concepto y empezamos por la categoría, monto global, fuentes de financiamiento, nombre, entidad federativa, municipio, etcétera, hasta llegar a la fecha de término. De categoría hasta la fecha de término, esos son los campos que capturamos en este apartado que se llama detalle del registro. Reitero, no se va a poder modificar en trimestres subsecuentes si ya se revisó en uno. ¿Sale? Bien, aquí ya pasamos al siguiente módulo que ya se llaman fuentes de financiamiento o avance financiero. Aquí tenemos el avance financiero en primer término, ¿verdad? Y le damos registrar avance. Aquí la pantalla pues está en blanco, no hay nada capturado. Le damos registrar avance y nos va a aparecer esta pantalla en el avance financiero. Aquí nos está solicitando montos recaudado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, que son los momentos contables que vimos hace un momento, y todos son momentos contables de los egresos y están definidos por la CONAC. Aquí de alguna forma podemos nuevamente ver los conceptos de manera muy concreta. El recaudado es el monto que recibió el ayuntamiento, ¿sí? El monto total contratado, quedamos que para obra pública o alguna adquisición, pues el monto que se registra, ¿verdad? Legalmente bajo un contrato, ese es el que debe plasmar. Luego en el devengado es el monto de estimaciones para obra pública, ¿verdad? Autorizadas. Monto ejercido es
Aquí dice cuenta por liquidar autorizada, es cuando ya administrativamente ya está autorizado a realizar un pago. Y por otro lado, el pagado, bueno, es cuando ya se transfirió el recurso a terceros. De manera concreta, esos son los montos. Si se dan cuenta, como les decía en la definición, el devengado, el ejercido y el pagado normalmente en obra pública van desfasados por los tiempos que se tienen que dar para obra pública. Para una adquisición, el devengado, ejercido y pagado prácticamente es el mismo momento contable, ¿sí? Salvo que tengan un documento intermedio, ¿sale? Entonces son los montos que se deben capturar con ese tipo de concepto. Y por otro, reiterarles que los montos son acumulados al trimestre reportado. No pierdan de vista eso, ¿sí? El comprometido puede ser el monto total del contrato, ese es el único. Los demás se van a ir acumulando hasta llegar pues al monto global de la obra. Si aquí ya capturamos la información, le damos a aceptar y entonces nos aparece nuevamente la información ya capturada que nos la está presentando el sistema. Para en caso de corregir alguna, tenemos la opción de acción que dice editar. Si algún monto está equivocado, lo deben actualizar. Ese es el momento con esa opción. Pasando esta captura, nos está pidiendo ahora los avances físicos, ¿verdad? Y los avances físicos, pues simplemente del lado derecho aparece la opción de registrar avance. Aquí, si se dan cuenta, está en blanco, no hay nada capturado, pero si le damos registrar avance, nos va a permitir hacerlo. Aquí tenemos un avance físico, le vamos a poner 1200 y eso sería todo. Recordemos que teníamos una meta de 3100. Aquí le ponemos 1200 metros, ¿verdad? Le damos a aceptar, ¿verdad? Y bueno, podemos pasar. Aquí hay una nota que deben de ser congruentes con el avance financiero reportado. Sabemos que en obra pública hay un desfase, pero también no puede haber un desfase tan marcado, no puede haber una obra pública o una obra que tenga un 100% de avance físico y cero financiero o viceversa, ¿no? Debe de guardar cierta concordancia. Y para la captura de cuando no hay obra contratada, ¿verdad? En el monto comprometido se puede poner cero sin ningún problema, cero y de ahí en adelante cero, hasta el pagado. Bien, aquí he hablado de obras, les comento, ahorita ya estamos en el segundo trimestre, pero todavía puede haber casos que hay algunos ayuntamientos me digan que todavía no contratan la obra. Eso es válido y es interno. Lo que sí no se vale es dejar de reportar en este módulo a esas alturas, porque ustedes ya tienen un programa general de obras autorizado en marzo a más tardar por el Cabildo y ya saben el nombre de la obra y el monto autorizado. En el sistema deben si ya tienen ese listado, deben de registrarlo, ¿verdad? A nivel programado, y los únicos campos que se ven obligados a capturar es el aprobado y el modificado. Hasta ahí, y todo lo demás en ceros. Pero sí es obligación ya reportarlo, aunque la obra no esté contratada. Bien, en este caso tenemos los avances físicos, como les había comentado, que eran metros cuadrados 3100 y se capturó 1200. El sistema hace las cuentas y en automático ese 1200 capturado corresponde a un avance de 38.71% con relación a los 3600 declarados inicialmente. Y también permite, si por alguna razón ese no era el dato correcto, también se puede editar con la opción donde dice acción, editar, y con eso se puede cambiar el avance físico. Y si le damos guardar y continuar, pues ya tenemos la información capturada. Bien, si les permite avanzar, entonces ahora vamos con los contratos, que es el tercer apartado de este módulo. Y aquí es la hora de vincular si el monto comprometido es mayor a cero en la captura de información, entonces ahora el sistema ya les va a pedir de manera obligatoria que capturen un contrato, que relacionen un contrato de obra pública para FAISMUR y ramo 23. Es decir, que si no ligan un contrato para FAISMUR o ramo 23, el sistema no les va a permitir avanzar. Por eso es importante que los capturen, en teoría, pues antes de llegar a este punto.
Y por otro lado, para el resto de los fondos, como puede ser Fortamun y algún otro, ahí el sistema no les obliga a capturar algún contrato. Si le damos a agregar, ahora vamos a vincular. Aquí aparece la pantalla donde debemos de buscar el folio. Recordemos que son los datos que nos da el sistema cuando capturamos un contrato o acuerdo de ejecución. Y entonces al darle buscar el folio, ¿verdad? Pues ya va a aparecer el contrato correspondiente y entonces con eso ya lo estamos ligando a la obra que estamos capturando. Aquí el número de contrato procedimiento son los datos que debemos de tener previamente registrado en el módulo registro de contratos. ¿Sí? Aquí está el ejemplo de un contrato y está el ejemplo de un acuerdo de administración directa. Entonces, con esos datos son con los que podemos acceder y vincular el contrato o acuerdo a nuestra obra. Y así de sencillo nada más, es cuestión de llamarlo para que se pueda vincular. ¿Sí? Aquí está buscando el contrato y nos da un folio de contrato de administración directa y presionar el botón para realizar la búsqueda. Aquí apenas lo va a buscar entonces. ¿Sí? Si le damos ese dato y le damos a aceptar, pues ya jala directamente el contrato con los datos que tiene. Ahí si se dan cuenta es el contratista, el convocante, el monto, etcétera. Les da algunos datos. Si quieren ver más datos, pues le dan en ver detalles y todavía se pueden desplegar más datos del contrato que obviamente capturaron. Le dan guardar y continuar y entonces el contrato ya quedó vinculado a la obra que están registrando. Y por otro lado nos pide fotografías, sería el siguiente apartado. Aquí también es lo mismo. Cuando es FAIS Munramo 23, las fotografías también son obligatorias. ¿Sí? Y en el resto de los programas como Fortamun y algunos otros no les va a exigir la captura de fotografías. Para capturarlas, pues le damos a agregar. Entonces nos va a aparecer esta pantalla y aquí debemos de cargar al menos una fotografía por etapa, máximo 3. Aquí está todo en blanco, le damos guardar y continuar, ¿verdad? Y aquí ya arrastramos las fotografías. Si se dan cuenta, aquí nos pide dar un clic para seleccionar la fotografía del sistema, obviamente dentro de nuestro equipo de cómputo. Entonces con eso podemos jalarlas para que se carguen aquí al sistema. Cuando ya estén cargadas, bueno, ahí aparecerán y les reitero, son máximo 3 por etapa y no más de 1 megabyte. También tienen que tener esa característica para aquellas personas que capturen y por alguna razón el sistema les diga que no es posible capturarlas, probablemente estén pasando de 3 fotografías o estén pasando de la capacidad de 1 megabyte. Si ya están cargadas con éxito, bueno, pues le damos guardar y continuar. ¿Sale? Aquí la recomendación es la siguiente. El RLFT siempre va a solicitar 1 o hasta 3 fotografías conforme al avance físico reportado en las 3 etapas. Si tienen un avance físico del 0 al 10%, pues están en la fase de inicio, entonces podrán capturar las etapas de inicio de 1 a 3. Si pasan del 11% al 98%, tendrán que capturar de 1 a 3 fotografías, ¿sí? Y ya no podrán hacer nada en la de inicio. Y cuando pasen del 99% al 100% es el momento de capturar las de este término previamente que hayan cargado las anteriores. Las anteriores ya no las podrán deshacer. ¿Sí? Aquí la única ventaja o la única condición es que si el proyecto no ha cambiado de etapa, es posible cambiar las fotografías. ¿Sí? Solamente en ese caso. Si ya cambiaron de etapa, ya están en la etapa de término, ya no van a poder cambiarlas de inicio, ¿sí? Entonces tengan cuidado a la hora de subir sus fotografías. Aquí, cargando las fotografías, pasamos al apartado último que se llama completado. Aquí les va a decir que el registro fue capturado exitosamente, les va a dar el folio del registro, ¿verdad? Ya único del sistema y todavía prácticamente le está dando el visto bueno, pero todavía no está terminada la información.
para mandarse. Aquí son proyectos nuevos, no completados, ¿verdad? Se guardan temporalmente en el módulo. Es decir, si ustedes dejan en en algún apartado, lo dejan a medias por alguna razón, ya que ven que está un poco largo la captura, el sistema se los guarda en automático y vuelven a empezar en donde se quedaron. Pero si aquí llegaron a este punto, lo ideal es solicitar la validación, ¿sí? De lo contrario, el sistema podrá borrar el registro. Aquí pasamos a la misma pantalla. Aquí reitero, proyectos nuevos no enviados a validar. Si no le dan la opción validar del lado derecho inferior, entonces el sistema lo va a guardar, pero cuando se cierre el sistema, que es del 25 al día 26, este registro va a desaparecer automáticamente del sistema. Entonces no se les olvide solicitar validación. Muchos municipios luego nos dicen que capturamos todo, pero no lo enviaron, o sea, se quedaron con ellos, con esos registros. Y obviamente para el sistema, para nosotros y para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues no hubo ningún reporte. Entonces tengan mucho cuidado. Si ya le damos solicitar validación, pues ya dependerá de nosotros la revisión. Aquí, como ampliando la explicación, el significado del folio que les da el sistema es el siguiente. Las letras TMP-bajo significa que es un folio nuevo. Así nos va a aparecer, así lo estamos visualizando en la pantalla, tanto ustedes como nosotros. Sí, es lo que significa folio nuevo. Lo que es las letras BR, pues son las iniciales del estado, en este caso Veracruz. Por otro lado, continúan 2 dígitos, que es el 21, que es el ciclo del recurso, y luego nuevamente 2 dígitos, que es el trimestre reportado por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Que este registro fue reportado por primera vez el día en el tercer trimestre y es un ciclo de recurso 21. Lo leí al revés. 21, el ciclo del recurso, y trimestre reportado por primera vez fue el tercero. ¿Sí? Ahí es donde tenemos una referencia de dónde, cómo leer y de dónde proviene nuestro registro, en qué trimestre se dio de alta. Y por otro lado, bueno, ya vienen 8 dígitos consecutivos, que ya es un control interno propiamente del sistema. Es la nomenclatura que guarda todo este folio. Bien, con eso terminamos lo que es registro individual, ¿sí? Ahora vamos al registro incompleto. En caso de que estén ustedes registrando proyectos, ¿verdad? Bueno, tienen que checar, ¿verdad? Después de capturar individualmente y de solicitar la validación, tienen que checar este módulo para ver si hay o no hay registros por atender, ¿verdad? Que estén incompletos y que tengan que complementarlos para solicitar su validación. Los filtros que pone el sistema es la entidad federativa, el municipio, el tipo de recursos, ciclo de recursos, ramo y programa presupuestario. Aquí tenemos un ejemplo que se llenó con un fondo finalmente Fortamun, que no se terminó de llenar, de capturar, y entonces lo vamos a consultar para retomar la captura. Aquí aparecen del fondo Fortamun, aparecen 2 registros con los datos que se le dieron, y si se dan cuenta, los 2 registros tienen el prefijo TMP, que se registra, que se entiende como temporal y que será eliminado si no se le da el seguir registrando, si no se le da avance definitivamente, ¿sí? Entonces, en la opción acción, ahí dice seguir registrando, le dan por registro, ¿verdad? Para que puedan continuar con la captura faltante. Probablemente si ya los campos, los apartados algunos ya están llenos, supongamos que se quedaron en fotografías, pero los 3 anteriores ya los tienen llenos, no hay problema, simplemente le dan para continuar completado aquí, para retomar la captura, ¿verdad? Aquí si ya también lo tienen lleno, que ya no le tengan que hacer nada, le dan guardar y continuar, ¿verdad? Simplemente es para avanzar. Y así le dan sucesivamente al siguiente, que fue contratos, fotografías, y a donde se hayan quedado ustedes capturan la información, pero tienen que llegar al completado. Y al llegar a esto, tienen que solicitar validación. De lo contrario, vuelvo a reiterar, será eliminado el registro.
Bien, eso es para el registro incompleto, que es el número 3. Y bien, ahora tenemos lo que es registro nuevo masivo, ¿sí? Aquí este registro nuevo masivo se está diseñado para capturar no nada más un proyecto, sino varios proyectos. Y les va, bueno, se va a hacer en un archivo, ¿verdad? Que se llama valores separados por comas, que es parecido o igual al Excel. La diferencia que yo noto simplemente es que con este archivo todos los cambios que se hagan no se guardan. Entonces lo recomendable es cuando se bajen este archivo es cambiarlo a Excel para que todo aquel cambio se pueda, bueno, cambio, perdón, estoy mal. Aquí me equivoqué, es para otro caso. Aquí deben de conservar este archivo porque con esa extensión se va a subir al sistema. Bien, aquí tenemos lo que es las instrucciones que nos da el sistema para poder manejar un registro nuevo masivo o nuevos masivos, ¿no? Aquí, en primera instancia, dice instrucciones y catálogos. Primero vamos a manejar en la parte inferior lo que es descargar el catálogo y descargar la plantilla donde se va a capturar la información. ¿Sí? Descargando esos archivos, pues ya podemos proceder. Ya podemos proceder a la captura y lo que se recomienda es primero la carga de fotografías, ¿sí? Y los tres primeros puntos se refieren a esa carga de fotografías. Aquí lo vamos a ampliar para poderlo leer. Dice instrucciones para el correcto funcionamiento del módulo. Primero se realiza la carga de fotografías y posteriormente la carga de la plantilla, ¿sí? Es posible realizar la carga de fotografías a través de una carpeta en formato zip que no deben exceder los 500 megabytes. Ese es el segundo punto. Y el tercero es, asimismo se encuentra la opción para crear carpetas y cargar las fotografías asociadas a cada registro. Bien, eso es lo primero. Si se dan cuenta, en la parte de abajo, la pantalla nos dice cargar las fotografías y entonces vamos a cargarlas, como dice, pero usando la opción cargar en zip. Del lado derecho está la opción cargar zip. Y se le da ahí, bueno, antes de cargar realmente, el paréntesis es que aquí está la nomenclatura para las carpetas que deben ustedes de, pues, llenar con fotografías. La primera carpeta debe de ser en formato zip. Dentro de esa carpeta, ¿verdad? Debe de ser el mismo nombre de la carpeta, pero también del formato zip. Ya es una carpeta normal. Y dentro de esa carpeta, ustedes van a poner proyecto-1-fin. Y dentro de esa carpeta, entonces ya ustedes pueden poner, pues máximo 3, quedamos que eran máximo 3 fotografías y ya con el nombre que ustedes quieran. Entonces ya tendrían, por decirlo así, la carpeta del fin, que es término. También podrían hacer la del proyecto-1-inicio, ¿verdad? Con las fotografías de inicio. En este caso, para el ejemplo que están viendo, solamente tiene una, que puede ser el nombre de cualquier, ya puede ser cualquier nombre de fotografía. Y además maneja el proyecto-1-proceso, también maneja 3 fotografías, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos las 3 carpetas que irían para el proyecto 1. Tienen que respetar la nomenclatura del proyecto-1-fin, en fin, inicio y proceso. El nombre de las fotografías puede variar, como lo dice aquí la fotografía que están viendo. Y entonces, teniendo esas carpetas, ustedes ya las pueden cargar al sistema, pero en archivo o formato zip. Aquí ya ahora propiamente ya vamos a elegir el archivo. En teoría ya la tienen cargadas ya la tienen de la manera adecuada y manipuladas en su sistema de cómputo y entonces ahora hay que elegir el archivo, ¿verdad? Que los tengan ustedes guardado. Al elegirlo, bueno, se va a cargar y aquí aparece un ejemplo de que ya se cargó con ese nombre, proyecto-1-inicio, ¿sí? Y también nos dice cuántas fotografías tiene, que tiene 2. Y no hubo ningún problema, no marcó ningún error, al contrario, se está viendo lo que se cargó. Entonces, esa es la manera de cargar un archivo
con fotografías de acuerdo a la nomenclatura cuando se trata de subir de manera masiva. Bien. Ahora aquí tenemos las fotografías. Si se quieren ver, pues aquí las podemos consultar. Si se dan cuenta, en la parte de arriba está el nombre del archivo y el formato de las fotografías. También es importante que sepan que son en PNG, JPG, GIF o JPEG. Esos son los formatos que admiten el sistema para lo que son fotografías. Tengan cuidado también en eso. Aquí tenemos también la carga de carpetas al RFT, ¿sí? Pueden generar la carpeta antes, ¿verdad? Aunque todavía no haya fotografías. También es válido para ir previendo. Aquí está la opción de agregar carpeta. La carpeta, ¿verdad? A la hora de que le den clic, pues va a aparecer de esta manera. Aquí a propósito se puso el nombre de otra carpeta para que se vea que el nombre de la carpeta es incorrecto. Favor de verificarlo, es lo que nos dice el sistema. Entonces aquí el nombre era Proyecto Fortamun, nada que ver con el proyecto -1 proceso o -fin o -inicio, ¿sí? Entonces, al mandarnos el sistema el error, bueno, debemos rectificar la nomenclatura. Cuando ya esté correcta, agregamos el archivo, ¿verdad? Y entonces le damos a aceptar y ya nos aparecerá aquí la carpeta que está marcada, ¿sí? Proyecto -proceso y nos dice que hay 0 fotografías dentro de esa carpeta. Entonces, es una manera, ¿verdad?, de adelantar de manera masiva el registro. Y bueno, la carpeta aquí dice que se cargó de manera correcta. Bien, aquí pueden ver que hay 0 fotografías y se puede comprobar también que sí resultó. Bien, ahora vienen los campos que se deben de capturar en el registro nuevo masivo. Eso solamente fue para fotografías. El siguiente paso es cargar la plantilla y vamos a ver cómo se hace, ¿sí? La plantilla ahorita la vamos a ver. Aquí vienen las instrucciones. Para esta carga de plantillas vamos a usar la opción de... le voy a empezar. Bien, vamos a leer todo. La información, la parte de arriba dice, la información, bueno, en orden. Punto 4. La información de los registros debe cargar con la plantilla.csv, bajo la misma extensión CSV, es lo que yo les comentaba, que me estaba yo equivocando por ahí, y que no exceda de los 5 megabytes. En la fila 1 del archivo aparecerá la sección a registrar en cada una de las columnas. ¿Ok? El punto 6 sería en la fila 2 del archivo aparecerán las variaciones que se asocian en cada columna. Bien, ahorita lo vamos a ver gráficamente. Ya el punto importante aquí empieza en el punto 7. A partir de la fila 3 comenzará la información de cada uno de los registros. Recuerden que vamos a registrar proyectos. Un registro por cada fila porque el archivo tendrá tantas filas como registros requieren incorporar al sistema. El punto 8 dice, en la parte inferior de este recuadro es posible descargar los catálogos, las características que debe cumplir cada una de las columnas, así como la plantilla.csv. Bien, aquí son recomendaciones, ahorita vamos a entrar en materia. Y dice, en la esquina superior derecha de la sección carga de plantilla se encuentra la opción de cargar plantilla. Se da clic en cargar el archivo para abrir la ventana que permita seleccionar el archivo a cargar. Se da clic en aceptar para comenzar la carga del archivo. Bien, todo eso que les estoy comentando creo que se va a entender mejor con esta pantalla. Primero, ese es el catálogo. Ya se bajó el catálogo y si se dan cuenta tiene varias hojas, empezando por entidad. En la parte baja dice entidad, es una de ellas, municipio, localidad, entidad, municipio responsable, categoría, ramo. La que estamos viendo es la del ramo. Y aquí se desglosan cada uno de los ramos. Solamente alcanzamos a ver por cuestiones de pantalla alguno de ellos. El que nos interesa normalmente va a ser el 33, que son las aportaciones federales, donde está el FAISMUN y el FORTAMUN,
y también en caso de los municipios que tengan hidrocarburos podrán usar el ramo 23. También el otro fondo que están usando cuando llegan convenios de reasignación o asignación son el ramo 16, que es medio ambiente y recursos naturales. Probablemente haya otro, tendrán que consultarlo. Bien, esto es el catálogo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner la clave del catálogo, no vamos a escribir el ramo como tal, sino con la clave sabemos a qué ramo se refiere. Esa es la pantalla del catálogo. Y por otro lado, esta ya es la plantilla en sí. Estoy tomando 5 filas de la plantilla. La plantilla es un archivo donde se va a capturar información y ya viene precargado de esta forma. La fila 1 corresponde a los apartados que se deben de capturar. Es decir, los apartados son como categoría, monto. Fila 1 corresponde a los apartados y no se debe modificar. El apartado, reitero aquí, es proyecto, bueno, es que no se alcanza a ver, solamente van a ver detalle del proyecto, es lo que van a alcanzar a ver en esta pantalla, pero si seguimos del lado derecho, ya viene lo que es avance financiero, viene lo que es contratos, viene lo que es fotografías. Eso es a lo que se refiere la fila 1. Por lo tanto, no deben de modificarla. La fila 2 empieza con la columna A, que es folio. Toda esa columna debe de permanecer en blanco. Es un folio que el sistema les va a dar en automático cuando ya registre, quede capturado y registrado en el sistema esta plantilla, ¿sí? Entonces la vamos a dejar en blanco siempre, no hay que hacer nada ahí. Y la fila 3 en adelante ya es para capturar por proyecto. Cada fila va a equivaler a un registro o proyecto, usando el catálogo que ya vimos en la página anterior, ¿sí? Entonces concéntrese simplemente en lo que es la fila 3 y empezando con la columna A. La columna 3, columna B, perdón, dice categoría. Entonces, con el catálogo van a ver en qué categoría entra. Aquí la categoría para un proyecto, recuerden que es acción, proyecto de inversión o adquisición. Y obviamente debe tener una clave dentro del catálogo cada una de las categorías. Y entonces se van poniendo, digamos, la categoría con su clave, el monto global. Bueno, ahí ya no es una clave, ahí ya es un teclado directo, pero tienen que ir poniendo fuentes de financiamiento, nombre, estado, municipio, con clave, de acuerdo a cómo se los pida y lo diga el catálogo. ¿Sí? Y bueno, aquí ya tenemos prácticamente cuando terminemos de cargar la plantilla, ¿verdad? De todos los registros, de todas las obras, ¿verdad? Pueden ser 20, pueden ser 30, las que ustedes tengan y consideren cargar en el trimestre correspondiente, pues ya se tienen en un archivo. Entonces ahora en esta pantalla es hora de cargar el archivo, en este caso la plantilla. Entonces, como ven, la pantalla está en ceros, no tienen los campos en blanco, entonces es hora de darle cargar archivo, como lo indica del lado derecho. Aquí, a la hora de que nos pasamos a esta pantalla, pues tenemos que elegir el archivo que guardamos y cargamos previamente, y aquí les hago la recomendación, debe de ser la extensión .csv, ¿sí? Que son valores separados por coma. Si tiene otra extensión, como yo les comentaba, que pudiera ser Excel, no se los va a cargar, no se los va a permitir. Entonces tiene que conservar la esencia del archivo de origen. A la hora, de hecho, lo dice el recuadro. Se los recuerda. Y aquí, si todo salió bien en cuanto a la carga de campos, bueno, pues el sistema enviará el mensaje de que está cargado y ahí tienen los datos, ¿verdad? Del archivo que ustedes subieron. Prácticamente eso sería todo en carga. Lo que aquí yo les recomiendo y sugerencia, ¿verdad? Es que carguen de manera individual. A veces cargar en plantilla se torna un poco complicado porque si cometemos algún error o capturamos un campo erróneo, detectarlo, bueno, el sistema nos va a mandar un mensaje de error, pero luego detectarlo no puede ser tan fácil y nos genera de alguna forma una problemática. ¿Qué problemática? Si lo hacen, esta plantilla la cargan el día 15, ha habido municipios que el día 15 no pueden con su plantilla, cometieron error y no pueden detectar dónde está el error y entonces prácticamente se quedan sin cargar ni un solo registro porque pues concentraron todo en la plantilla.
Cuando se carga de manera individual, bueno, pues hay chance de que si se nos pasó alguno o está erróneo, pues nada más es uno, pero logramos capturar más registros. Esa es la sugerencia, pero yo también estoy seguro que hay personas que lo manejan muy bien. Bien, aquí aparece, bueno, ya lo que es la carga, ¿verdad? También tienen que leer con cuidado, qué es lo que les está indicando, ¿no? Digamos, aquí en el 10 quise poner que aparecerá la carga indicando cuál de los tres se encuentra, en cuál de los tres estatus se encuentra la carga. Se debe presionar el botón actualizar para revisar el avance de la carga. Bueno, eso ya son situaciones de operación del sistema. Si no la dan a actualizar, pues probablemente tarde un poco más, pero al final sí carga. ¿Sí? Por último, cuando un archivo se encuentra en fila, es factible cancelarlo también. Eso también se los da el sistema. Aquí. Aquí hay para cargar archivo, hay para actualizar y hay para eliminar en la parte baja en el recuadro rojo. ¿Sí? Aquí se me pasaba en esta pantalla decirles lo del error. Sí, ya para terminar, miren, aquí se cargó un archivo y si se dan cuenta está el recuadro con rojo en donde dice error de formato. O sea, aquí el sistema está diciendo que hay un error, por lo tanto no puede, cargar el archivo de manera correcta y nos está marcando en dónde está el error y dice error de formato, renglón 1, columna. No se ha encontrado la columna folio, favor de descarga una nueva plantilla, la cual debe ser requisitada sin eliminar o agregar columnas al archivo. Aquí lo que les comentaba, por alguna situación, tal vez quiero pensar que aquí en este ejemplo se eliminó la columna A, entonces el sistema no reconoce, o más bien reconoce que falta una columna y que es la de folio, entonces por eso es que está marcando el error. Como ven, nos dan una referencia, pero en otros casos, aunque nos dé una referencia el sistema de dónde está el error, pudiera ser difícil encontrarla o no la podríamos interpretar de manera correcta para poder corregirla. Entonces, en este caso, la sugerencia es que esa plantilla la deseche. Imagínense después de cargar 20, 30 obras y que salga, aunque hay que desechar la plantilla porque pues hubo el error de la columna A, pues entonces sería un trabajo desde mi punto de vista pues doble. Por eso en lo particular yo no lo hago. Me voy de manera individual para evitar ese tipo. Y si esto lo hacen, como les comenté hace un momento, a las 8 de la noche del día 15, pues probablemente ya no les dé tiempo de capturar su información. Bien, entonces la recomendación en este ejemplo es realizar las correcciones y volver a cargar la plantilla. Bien, pues por mi parte en este sistema, en el módulo destino del gasto, fue todo. Esa es la primera parte. Vamos a ahondar un poco más o terminar el tema completo la siguiente semana, el día 25 a las 11 de la mañana, ¿verdad? Por aquí los espero. Pueden comunicarse con nosotros a los correos electrónicos que les dejé. De hecho, los que ya vieron ejercicio del gasto también tienen los mismos datos. La sugerencia es que a partir del día 22 de este mes puedan iniciar la captura. El sistema va a estar disponible desde el día 22. Otra sugerencia, tramiten su clave de usuario y contraseña. Hay municipios que no la tienen y se van a quedar, si no la han tramitado al día de hoy, prácticamente ya se quedaron sin capturar la información para este segundo trimestre. La próxima ocasión vamos a ver el ICI y vamos a ver lo que es la Auditoría Superior de la Federación y otros puntos muy relevantes para que no se les pase tramitar su clave. En estos momentos, mañana a más tardar les va a llegar información sobre algunas adecuaciones o recomendaciones que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la captura de la información. Nosotros les estamos también por enviar un oficio con los resultados del primer trimestre y los resultados fueron muy bajos ya de manera global, es decir, de los 212 municipios en promedio, estamos muy abajo. Estamos como en el 60 y tantos %.
y hay municipios que no reportaron absolutamente nada, hay municipios que reportaron todo muy bien, también hay que reconocerlo, y la mayoría está como que reporto todo, pero hay errores, hay situaciones que todavía no se reflejan en un buen reporte. Nosotros estamos para asesorarlos en todo momento. Estamos a su disposición en la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el cuarto piso, en el área de inversión pública, y a través de los correos les mandamos la información de nuestros datos a través de los oficios para que nos puedan contactar, ya que nuestra, digamos, actividad es coordinarnos con ustedes para que ustedes puedan capturar de la mejor manera posible, ya que nosotros somos los primeros revisores del sistema. Creo que con esto concluyo la presentación y voy a pasar a la sesión de algunas preguntas que me están haciendo. Bien, aquí Isaac Flores dice, cuando la meta es una obra para el avance físico, ¿cómo se maneja? La carga masiva es opcional. Bueno, cuando la meta es una obra, el avance físico, ¿cómo se maneja? Bueno, la primera recomendación es que no manejen obra, ¿sí? Que manejen la meta. Yo entiendo que algunos municipios me dicen, es que yo estoy haciendo un parque, por ejemplo, ¿no? Pero ese parque debe de tener una meta representativa. La más representativa de la obra, esa es la meta que se sugiere que pongan en el sistema, ¿sí? Porque de lo contrario va a ser observada. Y cuando se pone una obra, pues simplemente se pone uno, ¿verdad? Y a la hora del avance, pues no vas a poder uno hasta que la obra termine. Entonces es prácticamente hasta el final. Y si la pones antes, no estás diciendo lo correcto porque está en proceso. Esa es la problemática de cuando no se tiene una unidad de medida precisa o cuantificable. Por eso, sugerencia es que no pongan obra y pongan una unidad representativa de la obra si es que es un poco compleja o tiene varias unidades de medida por su naturaleza. Y la carga masiva, sí, claro que es opcional. Ustedes pueden capturar de manera individual o de manera masiva. Es la con la que ustedes mejor se acomoden. Luego, de Jirotepet, Arodi Hernández dice, ¿qué debo hacer si ya envié el correo y no me ha llegado el usuario y contraseña? Ok. Nuevamente, mándanos un correo electrónico a la persona con la que estuviste manejando el formato y comenta esa parte que no te ha llegado a la fecha. Sí te sugerimos también que nos pongas la fecha en la que fue aceptado el formato ya como bueno, para que tengamos una referencia y sea más fácil registrarlo, por favor. Dice, solicitamos el usuario nuevo, pero no lo hemos recibido. ¿Me debo comunicar a Cefiplan? Sí. Y se deben comunicar con nosotros. Si ya tienen los teléfonos, al teléfono. Y si no, al correo electrónico de donde ustedes estuvieron manejando el formato con la Cefiplan. ¿Sale? Y obviamente pongan su situación. Y nosotros nos abocamos a ver en qué estatus está. Esto lo pone Francisco León del Antiguo. Luego Alejandro Arredondo dice, tengo cargado 141 obras en el CIFAIS, pero no se han migrado al RFT. Es necesario cargar el 100% de las obras, ya tienen estatus de validados. Bueno, aquí efectivamente en el primer trimestre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos informó que no hubo migración de proyectos del CIFAIS al RFT, por lo tanto no tuvieron que reportar nada. Pero para ese trimestre sí los va a precargar, pero los va a precargar, hasta donde tengo entendido en un comunicado, a partir del día primero, en los primeros días del mes de julio. Entonces estén pendientes porque sí ya los va a cargar en ese segundo semestre. Y luego dice, es necesario cargar el 100% de las obras, ya tienen estatus de validados. Bien, aquí, si se refiere a las obras, a las 141 obras del CIFAIS, van a pasar precargadas, es decir, con el monto aprobado, con el avance físico, quiero pensar que en cero, y solamente aprobado y modificado, y a partir de ahí ustedes tendrán que poner el avance, actualizar el avance.
y el avance pues va a ser dependiendo de cómo vayan, o sea, no precisamente el 100%. Si estamos hablando de estas 141 obras del CIFAIS, ¿sí? Y el estatus de validados, quiero pensar que te refieres al validado en el CIFAIS. Entonces, si ya están validados en CIFAIS, seguramente van a migrar al RFT en este segundo trimestre. Bueno, Ricardo Prado dice, el trimestre pasado se realizó la captura de proyectos y propuestas de inversión Fortamun. Recibimos observaciones, se solventaron y posterior a eso ya no recibimos validación ni otras observaciones, por lo que recibimos la notificación de que no recibieron nuestro reporte. ¿Qué sería lo que deberíamos hacer para saber si la captura por realizar después de solventar observaciones ha sido validada? Bueno, aquí estamos hablando de Fortamun. Bien. Bien, si estamos hablando del sistema que capturaron en Fortamun y seguramente hubo observaciones, ustedes tuvieron que haberlas contestado. Si ustedes las contestaron en el sistema y ya no se les regresó posteriormente, quiere decir que pasaron a la siguiente fase, es decir, se pasaron a validados y no pasó nada. Pero dice, ¿qué sería lo que teníamos que hacer para saber si la captura realizada después de solventar observaciones ha sido validada? Ah, ok. Bien, para saber si la captura fue solventada, simplemente tienes que meterte, bueno, es que ahorita no lo vimos, pero en el componente hay un área que dice captura, que es la parte que estamos viendo ahorita, pero también hay otro módulo que dice ver observaciones. En ese módulo de ver observaciones, ahí puedes consultar, ¿verdad? Si hay registros, si hay folios. Ahí, si hay ahí, quiere decir que tienen observaciones, porque para eso es ese módulo. Si está en blanco, que no tengas ningún registro, quiere decir que sí, no tienes ninguna observación de proyectos. ¿Sale? Acuérdate, ver observaciones es el módulo que se debe consultar. Ricardo Prado nuevamente dice, referente al fondo de hidrocarburos, se reportaría en el trimestre del RFT antes de realizar propuesta de inversión o hasta que se realice la PGI de ese fondo. Bien, el PGI es el Programa General de Inversión. Entonces, efectivamente, hasta que tengas autorizado el PGI, es cuando ya debes de capturar la información de hidrocarburos. Ahí creo que sí tienen otro calendario diferente al FAIS y al Fortamun, por lo que creo que tienen un desfasamiento de 1 o 2 meses. Pero efectivamente, cuando ya se tenga el PGI autorizado, es cuando ya se debe capturar la información en el RFT. Y tengo otras dos por aquí. Héctor Hernández de Tres Valles dice, ¿quién tiene que capturar 2025, la administración pasada o la actual? Es la actual, ¿sí? De hecho, el cuarto trimestre 2025 se tiene que reportar o se tuvo que haber reportado del 1 de enero al 25 de enero de este ejercicio, que ya le correspondió capturarlo a la administración actual. Y ahorita el reporte que viene, que es el informe definitivo del 2025, pues obviamente también les va a tocar a esta administración actual, ya que Hacienda, ¿verdad? Dice que pues los fondos o la obligación no va por administración, va por es institucional. Sí le deben dar continuidad a ustedes. Marisela Tlaxcala dice, ¿se pueden cargar solo las obras que ya tenemos contratadas? No. Se deben cargar todas las obras que ya tienen autorizadas en el PGI. Todas. Obviamente de diferente forma. Las que se deben de cargar todas y las que tienen contratadas, pues obvio ya tienen un avance y van a poder cargar el contrato. Las que no están contratadas tendrían que dejar en cero a partir del comprometido, incluso desde el recaudado, pueden dejar en cero hasta el pagado. Entonces, en teoría, si ya tienen un PGI autorizado de 20 obras, deben de capturar 20 obras y algunas contratadas y algunas sin contratar, dependiendo. Sí. Bien, fueron todas las preguntas y creo que con esto concluimos. Les agradezco bastante y los invito para la siguiente semana, del día 25, otra vez a directores, directoras de obras públicas y capturistas de los mismos,
para continuar con la segunda parte del destino del gasto. Y para el día 2 de julio, sí, ahí es necesario, ¿verdad?, que se presenten tanto tesoreros, directores o directoras de obras públicas como tesoreras y los capturistas correspondientes, porque vamos a hablar de indicadores. Van a haber indicadores, o hay indicadores del FIDMUN y hay indicadores del FORTAMUN. Entonces, pues, la plática, la capacitación va a ser en base a esos dos indicadores y entonces, pues es importante que ahora sí estén las dos partes. De mi parte, ahora sí sería todo. Me despido y estamos a sus órdenes en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Carlos Cobernader, jefe del Departamento de Seguimiento de Programas Coordinados con Municipios de la CEFIPLAN. Muchísimas gracias, ingeniero, y también muchísimas gracias a todos ustedes por siempre estar conectados y capacitándose aquí en el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. A nombre de nuestra auditora, les deseamos muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.